Muy bien, bueno, entremos en materia. Recibirás poder. Me encanta eso. Este libro me encanta. Recibirás poder. Es el libro de los Hechos en donde estamos basando esta serie de predicaciones. Y hay algo importante esta mañana. Vamos a hablar del poder que transforma. La semana pasada hablamos de la promesa de poder. Hoy vamos a hablar del poder que transforma. El poder de Dios que transforma. Obviamente es el poder de Dios del que estamos hablando. La semana pasada vimos, y quiero resumirlo en estos 5 cuadros, estuvimos hablando acerca de que Jesús resucita y se aparece a sus seguidores por 40 días. Los últimos 40 días de Jesús, después de estar aquí en la tierra, estuvo en esos 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, del reino que iba a ser específicamente, precisamente o inicialmente para Israel. Habla del reino de Dios durante ese breve tiempo, 40 días. Y déjeme decirle, Jesús se aparecía y se desaparecía en esos 40 días. No estaba Él en un solo lugar, no estaba hospedado específicamente en un lugar. Luego les pide a sus discípulos, a sus seguidores, les pide que se queden en Jerusalén para esperar la promesa del Padre. Ellos ya sabían cuál era la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Jesús entonces asciende a los cielos, a la vista de ellos, todos se quedan viendo para arriba, unos ángeles se les aparece y les dice, ¿qué están viendo? Ese mismo Jesús que ustedes vieron subir al cielo, así vendrá otra vez. Así que conclusión, ¿cómo va a venir Jesús? En las nubes, va a descender en las nubes y lo vamos a ver ahí. Y por último, 120 personas, era ese grupo que regresan a Jerusalén y están en oración esperando la promesa del Padre. Incluyeron en ese grupo a María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, porque José y María tuvieron hijos después, entonces los hermanos de Jesús están incluidos ahí, y otras mujeres que habían servido a Jesús. Así que están orando, esperando, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Esa promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, si alguien llega a enseñarle la Biblia a su casa y le dice, yo quiero enseñarle la Biblia, así que le vamos a enseñar de que el Espíritu Santo es una energía. Eso no es cierto, eso no es bíblico. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y estamos hablando de que no es una energía, aunque tiene fuerza, tiene poder, puede darnos energía, pero es la tercera persona de la Trinidad y es persona. Eso quiere decir de que lo podemos entristecer. Eso quiere decir de que tiene emociones como usted y yo. Es una persona, siente. Es el Espíritu Santo. No se mira, sí, no se mira, porque no es físico, es espíritu. Pero es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver a lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2. Vamos a ver esta mañana el capítulo 2 y lo voy a resumir porque tiene 47 versículos y si no, no van a ir a almorzar y les van a decir, ese pastor tanto que habla, yo tenía planeado un barbecue esta tarde, mis amigos no van a venir, entonces no, vamos a la Biblia. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, tengo que parar ahí, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿por qué el día de Pentecostés? La Pascua era una de las fiestas judías que terminaba con era seguida de otras fiestas. Habían 4 fiestas. Y ese periodo de fiestas entre los judíos, porque los judíos tienen muchas fiestas, y esas fiestas son muy buenas, muy bonitas, muy simbólicas, que están en la Escritura. El último día, el día 49, empezaba al día 50 una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y eso es lo que Lucas, el autor, está refiriéndose acá. Es el día de Pentecostés. ¿Sabe cómo es el día de Pentecostés? Yo estaba tratando de ver cómo es el día de Pentecostés para compararlo. Es como el día de Acción de Gracias para nosotros acá, donde todas las familias hacen lo posible de salir temprano de sus trabajos y van a reunirse con sus seres queridos. En el contexto norteamericano es muy importante ese día, en algunos casos hasta más importante que la Navidad. Entonces el día de Acción de Gracias es de dejar trabajo, salir y nadie quiere trabajar en el día de Acción de Gracias. Solo las tiendas locas que están con el Viernes Negro y no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente los empleados no quieren trabajar ese día. Todos queremos comer el pavito bien rico, calentito. Este es algo parecido a eso acá. El día de Pentecostés, una fiesta especial para los judíos
y judíos de muchas partes alrededor de Jerusalén habían venido precisamente a Jerusalén para visitar a sus parientes, para estar con ellos y celebrar juntos la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban estos 120 juntos en el mismo lugar, que normalmente la tradición dice que era un aposento alto. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Una violenta ráfaga de viento. Acuérdense, está viniendo el Espíritu Santo. Si usted estuvo en el viernes que había tanto anuncio de que va a haber un trueno y viento, y se sintió ese viento que sacude las ventanas y los techos, y era un viento, una ráfaga de viento fuerte. Y dice el escritor aquí, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Eso es difícil de explicar, déjenme decir esto, es difícil de explicar y entender, porque es lenguas como de fuego, y la palabra como quiere decir que lo está comparando quien lo vio ahí, que posiblemente fue Lucas. Él está diciendo, mire, es algo como de fuego, y son lenguas porque eran idiomas, no eran tacos de lengua, hermano, eran idiomas que se aparecen ahí y empiezan cada uno a hablar, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes dialectos, es la palabra original, que es la misma palabra de donde viene nuestra palabra idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y esa última frase, según el Espíritu les permitía expresarse, quiere decir de que no todos estaban hablando el mismo idioma, eran diferentes idiomas, eran idiomas que ellos no habían aprendido, eran idiomas que el Espíritu Santo les estaba dando a ellos. Escucharon esa ráfaga de viento que viene, el sonido, las lenguas eran como de fuego, es decir, que era algo impactante, algo que inexplicable. Así que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen, como símbolo de la universalidad del Evangelio. Las lenguas o los idiomas muestran que Dios previó desde el principio alcanzar al mundo con su mensaje de poder. Déjenme recordarles una cosa, no existe la iglesia en estos momentos. No existe la iglesia. No hay algo como, vamos a la iglesia. ¿Te vas a levantar temprano para ir a la iglesia mañana? ¿Qué ropa te vas a poner para ir a la iglesia? No había nada como eso. Ellos están de fiesta, es Pentecostés. Hay bulla allá afuera, hay cantos, hay personas danzando allá afuera, hay gente que está alegre. Estamos celebrando el día de Pentecostés como judíos. Hay fiesta, hay algarabía, hay ventas en las calles. La gente está visitando a sus amigos, están todos contentos y felices. Y aparece esto. Pero Dios tenía en el plan soberano de Él tenía algo en mente. Dios sabía que ese día de Pentecostés había judíos que habían sido dispersados hacía unos años, que estaban viviendo en otros lados, iban a venir a esa fiesta. El Señor sabía que en Jerusalén ya no era una Jerusalén donde solo se hablaba el griego o el arameo. Era una Jerusalén que se había vuelto multifacética. Había gente de otras culturas que había emigrado, que estaba viviendo ahí, y muchos judíos que les encantaba eso, estar allí, y ya habían crecido con otro idioma. Entonces tenían un segundo idioma. Muchos de estos judíos hablaban el griego, pero también hablaban otros idiomas. Y entonces se aparece, el Espíritu Santo viene, llena esa casa con ese viento fuerte. Ellos empiezan a hablar en idiomas diferentes. Ahora, hago énfasis en esto porque este pasaje es muy importante para la iglesia del siglo XXI. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay mucha confusión sobre esto. Yo sé que algunos de ustedes han venido de iglesias donde les han obligado a hablar en lenguas. O les han dicho, hay un entrenamiento para hablar en lenguas. Yo recuerdo una persona que me dijo, es que me están dando un entrenamiento para hablar en lenguas. Eso no es lo que está pasando acá. Es el Espíritu Santo que está viniendo. Y luego se para Pedro, toma la iniciativa como
uno de los discípulos más cercanos de Jesús, y empieza a hablar a la gente, porque la gente empezó a murmurar, ¿qué es esto? Conocemos a estos hombres, conocemos a estas mujeres, pero si estos son hombres sencillos, aquel es pescador, el otro también es pescador. ¿Cómo es que está hablando un idioma? Nuestro idioma, el idioma con el que yo crecí, dicen ellos. No, dice otro, estos están borrachos, llenos de mosto. Mosto era la esencia, esa esencia que quedaba del vino, ¿verdad? Que era muy embriagante. Estos están llenos de mosto, estos están borrachos. ¿Y sabe qué horas eran? Las 9 de la mañana. Ahora, algunos de ustedes que han pasado en su vida pasada con el alcoholismo, nunca se emborrachaban a las 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana es la cruda del día de lo anterior, ¿verdad? Que la goma le decimos por allá en mi país, ¿verdad? Mira, este está de goma, decimos. Esa no es la hora. Normalmente es en la noche, tarde noche. Ese día de Pentecostés. Entonces Pedro se para y dice, mire señores, ustedes que están hablando, estos que están viendo ustedes no están borrachos, no están llenos de mosto. Y empieza el apóstol Pedro a darles un discurso a ellos y a mostrarles que estos hombres que estaban en estos idiomas nuevos, diferentes, que no habían aprendido, estaban glorificando a Dios, es lo que hacía. Y dice que en ese momento había gente de diferentes lugares. Quiero mostrarles el mapa porque los versículos del 5 en adelante muestran, ahí dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, estos son galileos, pero todos están hablando otros idiomas. Eran partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia. Aquí les muestro en este mapa que está en inglés, pero muestra los lugares. Esas son las regiones, los cuadros en blanco son todas las regiones de donde habían llegado y los idiomas que estos les escuchaban hablar. Ellos, los judíos que estaban allí, ya sabían esos idiomas, estaban de visita ahí, ya conocían estos idiomas. Y ellos escuchan que estos galileos, que se supone que solo hablan griego, o que se supone que solo hablan un idioma de ese momento, de esa cultura, ahora están hablando mi idioma parto, están hablando en mi idioma de Capadocia, mi idioma de la Media, o de todos esos lugares donde estamos, donde vivimos. Qué sorprendente. Y Pedro dice, estos no están borrachos. Y Pedro empieza un discurso para hablarles, esto es lo que Dios tiene para ustedes. Y empieza desde el Antiguo Testamento, y hago un resumen acá de la presentación de Pedro. Pedro presenta la evidencia de la profecía respecto a la señal de las lenguas y le cita a Joel. Mire, ustedes que son judíos conocen el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, dice que nuestros hijos van a hablar en diferentes lenguas, que van a haber señales. Y esto que ustedes están viendo ahora, eso es lo que Joel anunció. Luego les dice, ustedes les presenta la acreditación del Padre hacia Jesús como Señor y Mesías. Y les dice, ese Jesús que ustedes crucificaron es el que Dios declaró Mesías. Él lo declaró Señor y Mesías. Les presenta la evidencia de la resurrección de Cristo citando a David, porque David dice en uno de los salmos, dice que él iba a reinar para siempre. ¿Cómo es que David iba a reinar para siempre si se murió? Pedro está diciéndoles a ellos, miren, escuchen esto. La razón por la que David dice esto es porque Dios tiene alguien del linaje de David que va a reinar, que va a establecer un reino aquí en la tierra para siempre. Y de eso se trata. Y con esas evidencias les presenta el Evangelio y finalmente les hace la invitación en base a esta reacción de ellos, porque ellos dicen que quedan compungidos y dice, hermanos, ¿qué haremos? Le dice, hermanos judíos, habiendo escuchado todo esto, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Y Pedro les hace la invitación y les dice, ustedes tienen que recibir a Jesús, creer este mensaje y bautizarse.
Así que el poder del Espíritu Santo se pone en acción ahí en esos momentos. Dice que los oyentes fueron persuadidos por el poder del Señor a través del mensaje claro del Evangelio que el apóstol Pedro está comunicándoles ahí. Fueron compungidos a cambiar, y eso trajo en la vida de ellos transformación a sus vidas al arrepentirse y recibir al Señor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En su propio idioma están escuchando ellos el mensaje. Posiblemente algunos de estos eran jóvenes que ya no hablaban el idioma griego. Posiblemente hablaban el parto. Posiblemente hablaban el idioma de Capadocia, que es ahora Turquía. Ya no hablaban como nuestros hijos a veces, ¿verdad? Nosotros estamos queriendo hablarles en español y nos contestan en inglés. Contéstame en español. Y contesten en inglés. Y batallamos eso porque para ellos es como que el alambre del cerebro se les cambió y el idioma mayor para ellos, principal para ellos, se vuelve el inglés y no el español. Aunque nosotros sigamos luchando y luchando y luchando. Ojalá que aprendan. Y sería bueno que aprendieran el otro idioma, porque les van a pagar mejor cuando trabajen. Pero el asunto es, aquí están estos hombres y mujeres de diferentes lugares escuchando el mismo mensaje, la alabanza, el mensaje del Señor ahí con poder, y son transformados. Ahora quiero parar aquí para decir algunas cosas importantes, hermanos. Esto de las lenguas ha causado mucha controversia en nuestras iglesias en el siglo XXI. Hay iglesias que dicen que se debe hablar, otras iglesias que dicen no se debe hablar, otras iglesias que dicen hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de otra manera. Mire, si usted estudia las Escrituras, y quiero enfatizar esto porque es muy valioso para nosotros, el libro de los Hechos es uno de los libros que nos describe el nacimiento de la iglesia. Y es un libro de transición histórica. No todo lo que está pasando acá va a quedarse igual, va a seguir siendo el patrón de la iglesia en el Nuevo Testamento. Al contrario, algunas cosas Dios las empieza a hacer solamente como para poner el fundamento de lo que iba a ser la iglesia de Jesucristo, y que ellos conocieran que estos creyentes, estas personas que se están convirtiendo, estas personas que están formando parte de ese núcleo que se llama iglesia, son personas que tienen a un Dios poderoso, de hecho es todopoderoso, y que creyeran eso. Entonces, cuando nosotros como iglesia hoy en día en el siglo XXI hablamos de nuestras doctrinas, por lo general nuestras doctrinas no las tomamos del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque están pasando cambios. Por ejemplo, les voy a mostrar. Pedro les dice ahí a ellos, estos hermanos, estos judíos responden, hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, muy importante, porque han escuchado un mensaje, y luego les dice, bautícese cada uno. Y les especifica y les dice, en el nombre de Jesús. Ahora, si usted va a los evangelios un poco atrás y ve a Jesús que se está despidiendo de sus discípulos, le dice, yo quiero que vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús solamente. No dice Jesús así. Jesús dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene Pedro, esa es la primera oportunidad que tiene Pedro de predicar el evangelio a una cantidad enorme de personas, sin micrófonos, sin parlantes, sin nada de eso. Se para Pedro intrépido y les dice que cuando ellos están listos ya para creer, dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Está Pedro desobedeciendo a Jesús? No, absolutamente no. Es una situación particular donde ellos necesitan reforzar quién es Jesús, porque eran judíos. En el libro de los Hechos, por 3 veces se hace mención de personas como ellos que hablaron lenguas, o sea, otros idiomas. ¿Y sabe quiénes estaban presentes cada vez que se hablaron en lenguas? Judíos. Judíos. Eso es importante. La Biblia se compara con la Biblia cuando la interpretamos. ¿Por qué es que Pablo escribió tantas cartas a las iglesias del primer siglo? ¿Y por qué no les dice más que en una sola, en la carta a los Corintios, habla del tema de las lenguas?
¿Por qué a los efesios no les dice hablen en lenguas? ¿Por qué a los gálatas no les dice hablen en lenguas? ¿Por qué a los filipenses no les dice hablen en lenguas? A nadie le dice, excepto a los corintios. Es la única carta donde se trata el tema de las lenguas o de los idiomas, y no es para exhortarles a hacerlo, es precisamente para resolver un problema que ya se estaba dando en la iglesia. Ahora, no me miren así. Pues también. Yo sé que algunos de ustedes hablan en lenguas. Yo sé que algunos de ustedes no hablan en lenguas. Está bien. Pero si tú hablas en lenguas, no impongas al otro que hable en lenguas. Y si tú no hablas en lenguas, no tienes por qué sentirte miserable o mal cristiano o no eres espiritual ni nada de eso. Porque les tengo una noticia. Vamos, versículo 36 y 37. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les exhorta a creer en Jesús, a arrepentirse. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, obviamente en agua, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cómo es que 120 reciben al Espíritu Santo y hablan en otros idiomas? Y luego se convierte en 3,000 y ninguno habla en otro idioma. ¿Por qué estos no hablaron en lenguas? ¿Por qué? Porque estamos en el libro de los Hechos. Cosas están pasando. Transiciones, cambios están habiendo. Y Dios no tiene un patrón ahorita para decirle esto tiene que hacerse así, así. La iglesia no existe en este momento. Está empezando, y esta es la primera iglesia. 3,000 más 120 son 3,120, los primeros. Así que hermanos, si bien es cierto que en Primera de Corintios se habla del don de lenguas, es interesante, por eso la Biblia la comparamos con la Biblia, es interesante que en Hechos se habla de idiomas que se hablaron públicamente en presencia de otros, pero en Primera de Corintios se habla de que el don de lenguas es personal, tú y Dios. Y en caso que lo quieras hablar en público, dice, tiene que haber alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. ¿No les parece curioso eso? Así que yo no estoy aquí para decirte no hagas o si haz. Yo estoy aquí para decirte, esto es la evidencia que Dios nos está dando de la Escritura. Y no puedo yo imponerle a mi hermano o decirle a un hermano, tú no eres espiritual, no tienes al Espíritu Santo porque no has hablado en lenguas. Porque aquí hay 3,000 que recibieron al Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. Y así vamos a ver otros casos. Entonces aquí lo que estamos viendo es la transformación de esta gente. Vemos el resultado del poder de Dios que transforma. Aquí dice que los que creyeron empezaron una nueva vida. Era una nueva vida totalmente cambiada. Fueron transformados integralmente. Su estilo de vida fue diferente. Sus relaciones cambiaron. Su perspectiva de ver la comunidad cambió. La forma de darse se transformó. No fueron las mismas personas que habían llegado a Pentecostés, a Jerusalén. Estaban juntos, compartían, daban con generosidad, se cuidaban los unos a los otros y se convirtieron en una nueva humanidad. Eran personas diferentes, nuevas, cambiadas. No sé de dónde sacaron tanta agua para bautizarlos, pero lo cierto es que los apóstoles estuvieron ocupados aquella mañana, porque fue de mañana, en Jerusalén, bautizando a tantos hombres y mujeres que habían creído. Entonces, hermanos, arranca la iglesia aquí. Esta es la iglesia. Esta es la nueva iglesia, este es el nuevo movimiento de Dios, es algo nuevo, es algo diferente. ¿Cuáles son las características de la iglesia ahorita? Pues no hay escuela dominical, no hay reunión de oración, no hay grupo de mujeres, no hay cena de pareja ni nada de eso. Están todos juntos ahí
Ellos están adorando al Señor. Ellos están aprendiendo de las enseñanzas frescas de los apóstoles. Ellos están cuidándose unos a otros. Están haciendo algo nuevo, algo que nunca se había visto en Jerusalén, ni ellos mismos podían entender y comprender qué era eso nuevo, que ahora, que más adelante, porque ahorita todavía no se llama iglesia, pero más adelante, unos días después, se va a llamar iglesia. Así que si alguien viene a decirte, es que mi iglesia es la primera iglesia porque la Biblia es la primera iglesia que nació. No, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Hay otros que dicen, y yo lo escucho a nivel de pastores, ¿verdad? Que tenemos que volver a ser como la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, cuando los primeros cristianos, que no sé qué y no sé cuándo. Sí, qué bueno, qué lindo que podamos imitar cosas de ellos. Pero hay cosas que sencillamente no las podemos hacer nosotros. Estamos en otro contexto. Seguimos teniendo el mismo evangelio, el mismo Espíritu Santo, el mismo poder que transforma. Y aquí vemos a un grupo de 3,000 personas transformadas, cambiadas. Se los voy a mostrar, versículos 42 al 47. Dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Mire cómo comienza la solidez de estos creyentes. Enseñanza de los apóstoles. Lo que después iba a ser la sana doctrina. En la comunión, o sea, estaban ellos en comunión, compartiendo, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí tiene que ver con recordar la mesa del Señor, estar juntos en oración, orando unos por otros. Todos estaban asombrados, ¿por qué cosa? Por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Lucas no tiene tiempo para darnos todos los detalles, pero lo que Lucas sí nos dice y nos enfatiza es, cosas estaban pasando, cosas que nunca habíamos visto, cosas nuevas, cosas que no sabíamos que podíamos hacer nosotros. ¿Sí? Pensábamos que esto solo Jesús lo hacía, solo Jesús resucitaba gente, solo Jesús sanaba al leproso, solo Jesús que daba la vista a los ciegos. Y ahora estamos viendo prodigios y señales que están realizando los apóstoles. Si queremos ser como la iglesia primitiva, hay prodigios y señales que no hacemos. Pero aquí están pasando cosas, cosas están cambiando. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. ¿Vamos a ser como la iglesia primitiva? Hay que venda su casa, hermano. Venda su casa y la otra semana hablamos. Y dice que vendían sus posesiones también. ¿Ok? ¿Cuántos sacos tienen en el closet? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántas blusas? Ya no le caben, ¿verdad? Goodwill está bienvenido, dice bienvenido a todo eso, pero los hermanos dice que vendían sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ahora dígame, ¿ese es poder que transforma? Amén. Es el poder de Dios transformando y cambiando a la gente, haciéndolos nuevos, haciéndolos raros. Porque los judíos son buenos para compartir, pero como voy a vender mi casa para dar el dinero para que otros no sufran necesidad, eso sí ya es pesadito. Que voy a estar vendiendo mis posesiones para traerle a los apóstoles y decirle, mire hermano Pedro, si hay alguien que tiene en la iglesia que está con mucha necesidad, aquí traje este dinero. Eso ya no es tan fácil. Estos están cambiados. La gente de la comunidad ha empezado a quedarse boca abierta. Porque estos se han vuelto una revolución en la sociedad primitiva de Jerusalén, donde estaban acostumbrados a otras cosas, no a eso. Y dice la escritura aquí que no dejaban de reunirse en el templo, como buenos judíos seguían en el templo, no sé cómo le hacían porque el templo no era muy grande, ni un solo día, de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general de ¿quiénes? Del pueblo. ¿Sabe quién es el pueblo? Los no creyentes. Los no creyentes empezaron a ver, ¡oh, wow! ¡Qué raro! ¿Qué es esto? Impresionados. Nunca nadie había hecho esto por mí. Nunca nadie había hecho esto, esta gente, nunca se habían tratado así. ¿Qué está pasando? Ahí sí que hubiera caído bien ese dicho que hay aquí, keep Austin weird, keep Jerusalem weird. Algo así porque
Realmente estos eran raros. Nunca habían visto algo semejante. Cambiados, cuidándose los unos por los otros. Nadie padecía necesidades porque estaban ayudándose mutuamente, pero estaban en oración, seguían las enseñanzas de los apóstoles, iban al templo, estaban reuniéndose en las casas, compartían la comida. ¡Qué maravilloso! Hermanos, eso es lo que el poder transformador del Espíritu de Dios puede hacer en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que el Señor puede hacer para cambiar tu vida. Ahora, aunque no podemos ser como la iglesia primitiva necesariamente, sí quiero decirte una cosa esta mañana. Tenemos el mismo poder. Tú tienes el mismo poder que yo, que el Espíritu de Dios. Tenemos el poder que hablamos la semana pasada, es el mismo poder de hoy. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. La tercera persona de la Trinidad sigue siendo la misma persona de la Trinidad, que está aquí para alumbrar nuestro entendimiento, para redarguirnos de justicia, de pecado y de juicio, para enseñarnos el camino, para iluminar nuestro entendimiento y entender las Escrituras, porque a veces no queremos o no podemos entenderlas. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero también Jesús dijo estas palabras: ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y hoy en día tenemos nosotros ese mismo Espíritu de Dios con el cual nosotros podemos orar, con el cual nosotros podemos bendecir a otros, con el cual podemos orar por bendición en nuestra familia, orar por bendición en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros cónyuges, en nuestras nueras y yernos, orar porque esta sociedad corrupta se cambie, orar para que Dios transforme nuestra cultura, orar para que Dios transforme nuestra iglesia. Todavía es el mismo Espíritu Santo que transforma. Porque ¿sabe qué? Le confirmo esto. ¿Por qué el Espíritu Santo transforma? Porque ustedes están aquí esta mañana producto de la obra del Espíritu Santo que un día te cambió cuando escuchaste el mensaje de Jesús. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas aquel que llegaba a tu casa y te tocaba la puerta? ¡Hey, vamos a la iglesia! Y lo mirabas como ridículo, lo mirabas como una persona que no merecía estar en tu casa, lo evitabas a esa persona, te caía mal, no mal, sino re mal te caía. Y solo de la religión habla, solo de la Biblia habla y te caía mal, te caía gordo. Pero un día el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino, y esa es la misión del Espíritu Santo, redarguirnos, quiere decir señalarnos a nosotros el pecado, señalarnos que estábamos mal, señalarnos que sin Dios no somos nada, no avanzamos. Y entonces tú escuchaste el mensaje de salvación y dejaste la vida que llevabas para volverte una persona, un hombre o una mujer nueva hoy. Y hoy estás aquí resultado del poder que transformó tu vida. ¿Cierto o no? Ustedes tienen una historia. Cada uno de ustedes tiene una historia. Y si no tienes una historia es porque tal vez no has entregado tu corazón a Jesús, pero hoy puedes hacerlo. Y la historia que tú tienes es la historia de transformación de un Dios que tiene poder, de un Dios que no necesita ayuda, de un Dios que puede cambiar al alcohólico más empedernido, al drogadicto más empedernido, al hombre más infiel y pícaro, al malcriado más con una boca, una lengua que parece una cloaca. Dios es el que puede cambiar a esa persona mentirosa a una persona que diga la verdad. Dios es el Dios que puede transformar a través de su Espíritu Santo a aquel que es negativo, que es depresivo, aquel que es una persona que insulta, a ser una persona nueva y transformada, feliz. Ese es el poder que transforma, hermanos. Y por eso estos hombres y mujeres, la evidencia física que ellos dieron de su transformación, o su primera evidencia de transformación, ¿sabe cuál fue? Se bautizaron en agua. Así que si tú tienes una historia, si Jesús te cambió y te transformó, no te has bautizado en agua, hoy puedes hacerlo. También toma la decisión de bautizarte en agua. Esa es la evidencia física ante tus amigos, ante la iglesia, de que tú eres un hombre o una mujer nueva. Primero creyeron y después fueron bautizados. Ellos ya habían recibido entonces al Espíritu de Dios. Y Dios empezó a hacer el trabajo. Y la Escritura termina este capítulo 2 con palabras que son como un canto para nosotros los pastores. Dice la Escritura aquí, terminando en el versículo 47,
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Tú no conviertes a nadie, Dios sí, el Espíritu de Dios sí. Tú no puedes cambiar a nadie, Dios sí. Yo tengo una prima que la quisiera cambiar, pero no la puedo cambiar, Dios sí. Sí. Conozco algunas personas que quisiera cambiar y tener el poder para cambiarlas, pero no las puedo cambiar, pero Dios sí. Y puedo orar por ellas, por ellos. Tú no tienes el poder de la autoridad de cambiar, pero Dios sí. Tú lo que tienes es el poder de Dios para llevar el mensaje y traer esperanza a aquel que no tiene esperanza, aquel que está yéndose a la deriva en su camino, en el precipicio del enfriamiento, de la vida seca, de la vida sin esperanza, sin Dios. Ese es el poder transformador, hermanos. Y la iglesia de hoy sigue teniendo el mismo poder. No pienses que nuestra iglesia es menos que la iglesia primitiva. No, de ninguna manera. Nuestra iglesia sigue teniendo el mismo poder porque tenemos la presencia del Señor. Amén. Ese es el desafío esta mañana. Cuentas con ese poder que transforma. Cuentas con la bendición de un Dios que está en tu vida para transformarte a ti primero y para transformar a otros a través de ti. Él te va a usar como su instrumento en tus manos. Quiero invitarles a ponerse de pie, porque queremos que Dios añada cada día a los que han de ser salvos. Queremos que Dios traiga salvación, que traiga esperanza, que traiga perdón. Queremos que Dios traiga salvación en nuestras familias, ¿no es cierto? Usted quiere ver a todos sus familiares en la iglesia conociendo al Señor Jesús, amén. Usted quiere a sus parientes, realmente los ama tanto, lo mejor que puede hacer es llevarles la esperanza del mensaje de Jesús. Y deje que Dios transforme el corazón de ellos. Usted solo les presenta el mensaje como Pedro hizo. Señores, estos no están borrachos, lo que tienen es al Espíritu de Dios que ha venido sobre ellos. Ahora tienen la esperanza en sus vidas. Ojalá que tú tengas también esa esperanza. Padre, en esta mañana oramos, porque tenemos por la gracia tuya y la misericordia tuya la bendición de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, qué gran bendición. Somos una iglesia con la presencia de Dios, Señor. Señor, queremos pedirte ayuda, Padre, para aquellos que en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de trabajo, les hemos hablado tanto, les hemos invitado, les hemos dicho, les hemos compartido y pareciera como que no entienden, Señor. Padre, tú tienes el poder transformador que puede cambiar vidas, como lo hiciste en estos 3,000 aquella tarde, aquella mañana del día de Pentecostés. Y Señor, sabemos que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y oramos, Señor, por nuestros familiares, para que se arrepientan, Señor. Por nuestros vecinos, para que se arrepientan. Por nuestros hijos y nietos, para que se arrepientan, Señor. Y conozcan la verdad, y conozcan al Jesús que transforma, que cambia. Pedimos tu ayuda, Señor. Haznos instrumentos en tus manos. Haznos testigos tuyos, Señor. Haznos agentes de cambio. Haznos hombres y mujeres que podamos ser como esa nueva humanidad, cambiados, transformados. Que decimos la verdad, que tenemos el fruto del Espíritu, que somos generosos. Señor, queremos ser esa clase de gente nueva que tú puedes hacer ahora. Ayúdanos esta semana, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos.